educación, el derecho a una educación en México. Los derechos son condiciones que todo ser humano tiene sin distinción alguna de raza, sexo, género o situación social, en donde el Estado los reconoce y se obliga a respetarlos. Su ejecución resulta indispensable para todos los individuos de una sociedad organizada y que se encuentren vigentes para evitar cualquier tipo de discriminación. La educación forma parte de los derechos sociales de segunda generación, que tienen como objetivo fundamental garantizar las condiciones de vida óptimas para los seres humanos, solo por el hecho de serlo. Estos se encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscritos en México en 1966. La educación debe enfocarse hacia el desarrollo de la personalidad humana, así como la dignidad, respetar los derechos y libertades, ya que fueron reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. Entre los derechos no existen jerarquías y por lo tanto el derecho a la educación no es superior a los demás, pero cumple una función de articulación para la mejora y práctica de otros ámbitos del ser humano, como la salud, la libertad y el respeto a otros derechos. La educación aparece por primera vez en la Constitución mexicana como parte de un conjunto de derechos del hombre que fundan la República en el texto de 1857, en el cual se observa una expresión clásica del liberalismo reinante, en donde se enfatiza la obligación del Estado de impulsar a la educación, hacerla accesible, la libertad de enseñanza y principalmente un asunto de sociedad en el que se garantiza que todos los individuos tienen derecho a una enseñanza, una libertad de profesión o de trabajo. No es cuestión individual, es un asunto de sociedad. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo ampara, señalando que todo individuo tiene derecho a recibir una educación. La reforma educativa reciente en la Carta Magna le impone a la educación obligatoria que imparte el Estado las características de ser de calidad, entendiendo por ello que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes, los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos. La educación no se trata pues de una garantía, sino de un derecho, y el Estado mexicano es el responsable de garantizarlo, hacerlo exigible y ser justiciable, en donde se guarda el cumplimiento, establecer medidas para combatir y dar cuenta de avances que se estén llevando en dicho ámbito. Otro aspecto al que el gobierno mexicano ha puesto énfasis para garantizar la educación como un derecho universal es el crecimiento de infraestructura. Desde los inmuebles preescolares comunitarios hasta la creación de universidades tecnológicas que favorecen a la comunidad en la que se edifican y que tiene que ver con las necesidades específicas de esa población. Entre más se presente la escolaridad en una población, más se facilitará la mejora de la sociedad, la calidad de vida, la calidad de salud, el ingreso per cápita y el desarrollo global del país. Por eso es de suma importancia que las políticas públicas del Estado y del Gobierno cubran con acciones bien definidas el mejoramiento de este ámbito.